Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, yo sí escucho. Sí, señora. Bueno, Señora, yo también escucho. bueno, entonces ya vamos a comenzar. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias por asistir a esta cátedra de habilidades ciudadanas, donde nos acompaña el abogado Antonio Cardona. La idea de esta cátedra surge como una oportunidad para prepararnos para las pruebas Saber Pro y Saber TIT, las cuales incluyen competencias ciudadanas. Aquí el Ministerio de Educación Nacional evalúa los conocimientos y las habilidades en torno a la ciudadanía y a la Constitución Política de Colombia. Este módulo de competencias ciudadanas hace parte de las competencias genéricas. En este módulo se evalúa el conocimiento, la argumentación y el multiperspectivismo. En el conocimiento evalúa la parte teórica. Incluye Estado social de derecho, derechos y deberes, organización del Estado, formas del poder, organismos de control, participación ciudadana. En la argumentación analiza y evalúa la pertinencia de los enunciados y problemáticas sociales. Y en el multiperspectivismo para analizar desde diferentes perspectivas los problemas. La dinámica a trabajar en esta cátedra abierta será la siguiente. El abogado nos compartirá sus conocimientos y presentará unos ejemplos aplicados a las pruebas Saber. Si surgen las dudas, deben dejarlas en el chat y oportunamente se irán respondiendo. Y por favor estar pendientes del enlace de asistencia que se compartirá por el chat, y en contados minutos les voy a compartir un enlace para que ustedes vayan mirando los ejemplos que vamos a tratar. Entonces, sin más preámbulos, con ustedes el abogado Antonio. Buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, yo estoy escuchando. Bueno, dándole pues como al inicio a esta pequeña, digámoslo, cátedra de habilidades ciudadanas, pues importante para, sobre todo ustedes en en su próxima evaluación ECAES, pues trascendental tener al menos como unos conocimientos básicos, igual que exige, digámoslo así, como compromiso ciudadano que tenemos pues como en este pequeño o gran estado, conocerlo un poco. Pues digamos que aquí hay una propuesta de presentación y la idea pues es desarrollando como las temáticas, pues un poco dentro del contexto que la profesora Elsa les enunciaba hace un rato, y complementar pues no tan a fondo. La idea es que lo continúen ustedes, como el trabajo pues ya les queda, sé las bases, continúen pues profundizando el tema. Les voy a contar un poco como mi experiencia laboral, pues hasta el momento, pues al menos como en el campo jurídico y académico que he desempeñado hace ya 4 años. En estos momentos soy el coordinador del Museo de Arte de Río Negro. También trabajo para una corporación, soy el asesor jurídico, soy el secretario general de una institución de formación para el trabajo también en Río Negro. También trabajo como profesor de cátedra de la Universidad Católica de Oriente, y pues también me encuentro, digamos, con algunos procesos en el tema del litigio. Eso es un poco, digamos, como en el campo laboral que en estos momentos me muevo. Bueno, entrando ya como en materia después de este preámbulo, lo primero que es importante, que es lo que nos va a exigir como las competencias o conocimientos mínimos para el desarrollo de las pruebas ECAES, es el tema de las competencias ciudadanas. La primera de ellas es comprender qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales. Lo segundo, conocer los derechos y deberes que la Constitución consagra. Tercero y último,
conocer la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. Pues los temas son, digamos, muy amplios y que necesitan mucha profundidad. Pues la idea, como lo dije inicialmente, es que se pueda abordar pues como en la manera más apropiada y pues contando con que ustedes vayan a profundizar las temáticas, ¿cierto? Bueno, entonces dando inicio al primer tema, el componente, que es comprender que la Constitución Política de Colombia y sus principios, pues hay un antecedente que es importante pues conocer y tener presente, y es los elementos que componen un Estado. Sabemos que Colombia pues es un Estado social de derecho, y como elemento importante para el conocimiento de todos es entonces en qué consiste o qué es un Estado, ¿cierto? En este caso hay unas características trascendentales que se trazan desde la misma Constitución y que seguramente muchos en su de pronto conocimiento no tenían como presente. Pues digamos estos elementos son trascendentales para la constitución de un Estado. El primero de ellos pues es la población. Allí en la población, cuando se trata de escribir desde la Constitución, son las personas que son ciudadanas, incluidos pues los menores, que serían en este caso los niños y jóvenes, que son los que hacen parte, incluido también los extranjeros, que hacen, digamos, en el contexto, son los que le dan una legitimidad al Estado. ¿Cierto? Pues sin la población, o si estuviésemos netamente solos, digámoslo así, como en una isla o en un gran terreno, no habría razón de ser para hablar de un Estado. Entonces, por ende, es necesario, digámoslo allí en masificación, el tema de una población y que se reconozca y que tenga pues una cultura, una tradición, que se identifique dentro de esa tradición. Lo segundo, pues dentro de la misma Constitución se describe el tema del territorio. El territorio pues colombiano, seguramente ya lo podemos identificar, pues seguramente hemos podido apreciar un mapa, ver un mapa, pues y cuáles son los países con los que limita o somos frontera, con Venezuela, Ecuador, parte de Brasil, e incluso pues la pérdida también pues de Panamá, que también limitamos con él por el norte, etcétera. Eso es lo que hace también parte de un estado, esos límites, tristemente por así decirlo, pues más adelante veremos en el tema de derechos humanos, pero tristemente estamos delimitados y necesitamos documentación o papel para podernos identificar en otras zonas, siendo, digamos, en materia general, seres humanos. El segundo, que constituye elemento importantísimo del Estado, es el tema del poder, tanto en tema político como en el tema de la fuerza. Es decir, quienes ejercen de manera administrativa o funcional la jerarquía del Estado, lamentablemente hegemónico, ¿cierto? Conocemos que hay una estructura que también veremos en lo posible pues más adelante, cuál es el diseño un poco estructural de nuestro Estado. Y esto es importante, pues trascendental, obviamente dentro de los elementos que estamos describiendo aquí en un Estado, y es el tema del poder, y también como lo dije ahora, el tema de la fuerza, el tema coercitivo. Pues hay ejemplos de estados que funcionan sin ejército, pues digamos que han tenido una evolución en términos de civilización que les ha permitido vivir sin ejército o sin policía, o incluso utilizan otros mecanismos para defender sus estados. Incluso pues en Europa, en muchas partes, bueno, ya ahora hay un tema pues religioso, el Estado Islámico ha permitido que se arme la policía, pero en Europa hace unos años la policía no utilizaba armas, cosa que aquí digamos en Colombia es totalmente evidente, incluso cuando jurídicamente es prohibido de que un policía utilice armas de largo alcance, pues es evidente que se ve esa vulneración y esa violencia pues digamos con el derecho. Eso por ese lado. Incluso pues un ejemplo también muy conocido es el tema de Japón, digamos a perder la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se apodera de su ejército y Japón es uno de los ejemplo de que funciona sin ese poder coercitivo.
No sé, pues ya sería hacer el ejemplo un poco, digamos, intelectual de pensar a Colombia, pues sonará también como un chiste, es pensar a Colombia sin una fuerza pública y coercitiva. Y lo segundo, temas de soberanía. Perdón, en cuarto punto sería el tema de soberanía, importantísimo. ¿Y qué significa en este caso la soberanía? La Constitución define la soberanía que es ejercida por el pueblo. Es decir, nosotros somos los que ejercemos en materia democrática, como somos un Estado democrático, somos los que elegimos esta funcionalidad del Estado. Y nosotros somos los que finalmente le damos legalidad o legitimidad, en el mejor término, de esa soberanía. Y otro factor importante dentro de la soberanía es también tener presente de que la soberanía es también la que nos da otros países, el reconocimiento de otros países como Estados Unidos, Venezuela, Francia, incluso pues yéndonos a los extremos, Irak, África, todos estos países, reconocer a Colombia como Estado también es demasiado importante, digamos, como elementos constitutivos de este Estado, digamos, eso es en materia general lo que mínimamente debemos de tener presente para concebir el término Estado, digamos, en términos actuales. Esto es como lo que nos muestra la norma y la ley, lo que permite la realización de un Estado. Digamos, ya entrando ahora a profundidad o entrando como en materia de la propuesta que les traigo, lo siguiente es trabajar el tema de la constitución política. Entonces, ¿qué es lo que consagra o qué es lo que constituye o suscribe la constitución política? Pues si conocemos, de pronto aquí habrán personas mayores, incluso pues es importante que aquellos también que han, digamos, nacieron, perdón, después del 91, pues es concebir mínimamente la nueva constitución, y la constitución, digamos, nace en 1991 a través de una Asamblea Nacional Constituyente que fue supremamente importante porque la constitución que nos antecede es la de 1886. Ya pueden, digamos, notar allí una gran diferencia en total como en el contexto, en el desarrollo económico, social, político, ambiental que ya se venía en Colombia y que tenía todavía unos atrasos jurídicos, pues digamos como en esos términos jurídicos ya estábamos relegados en conocimiento y en trascendencia con otros estados, ¿cierto? Constitucionales, democráticos como el de nosotros. Digamos que la propuesta, una sentencia SU significa una sentencia de unificación, es decir, estos conceptos salen de varios conceptos de los mismos jueces y trata pues de ejemplificar o digamos acumular aquí pues como una idea de qué es la Constitución, y les traigo pues aquí como esta pequeña definición que es asignar un valor fundamental a la democracia en aspectos procedimentales y sustanciales. Aquí me detengo un poco en el tema procedimental y sustancial. Aquí en Colombia pues somos expertos en hacer leyes, pues decirlo de alguna manera, somos expertos en hacer leyes, y en temas procedimentales se trabajan, digamos, como el artículo fundamental para ese proceso es el artículo 29 de la Constitución Política, y es que todas las personas están sometidas o tenemos derecho a un debido proceso. ¿Eso qué quiere decir? Hay unas etapas o un camino que debe recorrer no solamente el abogado, sino también el juez y quienes son implicados en un proceso a llevarse a cabo con tal rigurosidad. Muchas veces ustedes se preguntarán ejemplos de la vida cotidiana como para ir también ejemplificando un poco lo que les hablo, de que no solamente es en términos jurídicos y están allí consignados y etcétera, sino que también se lleva a la realidad. Entonces uno dice, ay, ¿por qué soltaron a tal persona si asesinó a tal otra, o porque hubo un hurto? Entonces, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué procedimiento realizó mal el Estado? Sea la policía, sea la fiscalía o sea el mismo juez, que son entidades públicas,
qué realizaron mal como para que soltaran, digamos, a un delincuente, una cuestión que puede ser muy evidente para nosotros, pero que en términos procedimentales se maneja de otra manera, y es, por ejemplo, cómo captura también la policía. ¿Cómo lo hace? Muchas veces son con agresiones, con violencia, y uno dice, no, es que esos son los tratos que se merecen estos tipos y esto, pues digamos jurídicamente las cosas no pueden ser así, hay que sobreponer siempre los derechos fundamentales, los derechos humanos de toda persona, independiente del tipo de persona, eso nos debe quedar un poco claro, independiente del tipo de persona, si nos cae bien, mal o tiene tales características, tales tradiciones, creencias, siempre sé respetar que al igual que mi persona tiene los mismos derechos desde que esté dentro del territorio colombiano. Por eso vimos pues como la parte introductoria el tema de la estructura y los elementos del Estado. Entonces, dentro de esos procedimientos, ¿qué hizo mal el Estado como para que una persona que ha cometido un delito salga a a la libertad e irónicamente deba volverse a capturar? O sea, habiendo detenido al delincuente, el Estado se ve nuevamente en la obligación de capturarlo. Es una ironía, pero bueno, esos son, digamos, los problemas procedimentales. Ahora, como en materia y lo que más les compete, digamos, a todos como ciudadanos, es los temas sustanciales. Allí en donde dice esos aspectos fundamentales para la democracia es el tema sustancial, lo sustancial siempre va por encima de lo procedimental. Es decir, que lo sustancial en este caso no son las formas, sino que es el fondo de la situación. Es decir, en temas sustanciales, lo sustancial sería su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a una familia, su derecho a un buen nombre, etcétera, ¿cierto? Por eso es que es importante, especialmente pues para todos como ciudadanos, conocer más que los aspectos procedimentales que sí le competen más al orden administrativo del Estado y al orden jurídico, digamos, es mi competencia porque para eso soy profesional en derecho, pero para todos, absolutamente todos, es importante conocer los aspectos sustanciales, que es lo que le vamos a dar mayor importancia y trascendencia pues en el transcurso de esta pequeña y espero que productiva cátedra. En la segunda definición pues nos lleva a enmarcar que la constitución política, digamos en su marco normativo, lo que pretende es la convivencia social, le importa demasiado la armonía, el orden de la población, de la sociedad, de cómo funciona. Por eso allí se consagran unos fundamentos que suenan muy románticos, la verdad, que son ética pública y política. Si van teniendo de pronto dudas o inquietudes, o voy muy rápido, o alguna sugerencia, pues estamos, digamos, aquí con la profe Elsa pendiente de sus inquietudes. Bueno, continúo con la siguiente presentación. Esto es tema constitucional. Aquí, pues, digamos como dentro del primer tema hay un segundo tema que son los principios fundamentales de la Carta Magna, es decir, de la Constitución Política. Y están consagrados, estos principios fundamentales están consagrados en el artículo primero. El artículo primero que nos dice, pues yo, como lo dije hace un momento, eso es, digamos, supremamente romántico, pero que el deber de nosotros también tratar, y no solamente de que nos cumplan con los derechos, sino hacer en lo posible la convivencia en este país, ¿cierto? O sea que no solamente es estar reclamando, pidiendo, sino que es poner de parte de nosotros, por eso es que también tenemos unos deberes. Les leo de si de pronto no se alcanza la presentación, igual como les digo es el artículo primero de la Constitución, donde se da los principios, donde están consagrados los principios fundamentales y dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizado de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Pues alguna vez escuchaba a un profesor de mis clases de constitucional que pues decía que leer este artículo era perfecto pues para acompañarlo con una copa de vino
y de pronto con la pareja, pues suena muy romántico al leerlo, es prácticamente, por decirlo, un poema, pues suena obviamente muy agradable. La idea es que el Estado, como principal garante, pues que se cumpla lo que nos está diciendo la Constitución, porque no es ese artículo cuarto que dice la Constitución es norma de normas y no habrá nada por encima de ella. Está, digamos, al mismo nivel son los tratados internacionales que firma Colombia, pero por encima de esta Constitución no hay ninguna otra ley. La Constitución, digamos, es la base de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que contradiga o lo que vaya en contra de la Constitución tiene un carácter pues jurídico que sería inconstitucionalidad. Eso más, digamos, nos compete a los abogados, pero es bueno conocer que el Estado a veces se pone Doctora mío, que les sí, compartiendo lo que usted dice, sí pero señor, encuentro y me disculpa que lo interrumpa, sí, la siguiente frase respecto a las autodefensas. sí En señor, otra hora decían, así sea de manera inadecuada e inconstitucional, sí señor, defiende los derechos de los colombianos porque el gobierno no es capaz de hacerlo. Eso lo decía Carlos Castaño hace mucho tiempo. sí señor, Entonces hay un poder de las armas, el cual no hemos sido capaces en 60 años y hoy se recrudece, hoy inicia una nueva etapa. Entonces, ¿para qué una carta magna tan bella y esa corrupción rampante que tenemos y esa falta de honorabilidad que existe en la administración pública? Les dice todo lo bonito que tenemos en esa carta. Disculpe. sí señor, no, es muy grato pues escuchar, digamos, dentro de la perspectiva no solamente jurídica, sino real, pues las anotaciones que usted nos hace. Pues el Estado obviamente tiene sus falencias y la idea no solamente es como, cierto, recalcar lo que puede hacer el Estado también por nosotros, sino nosotros también cómo podemos en beneficio del Estado. Digamos, uno de los ejemplos más horribles, pero que accedemos a él, es o usted paga la multa, digamos, de tránsito, o usted más fácil soborna al tránsito para que esas son maneras incluso de ya nosotros estar incumpliendo de manera constitucional, y eso es tampoco también no hacer un aporte, digamos, pequeño a lo que es correcto. O sea, digamos que la corrupción muchas veces trasciende desde nosotros y no solamente, digamos, todo es como culpando, señalando, por así decirlo. Pues yo no trabajo para la entidad pública, tampoco me interesa. El trato pues es como de que asumamos también este país como nosotros. Y es la Discúlpeme, trascendencia. doctor. Sí, tranquilo. Discúlpeme que usted tiene toda la razón, sí, Señor. en muchos casos, pero es que tenemos un Estado mafioso, lo decía por allá un politólogo de Bolivariana, y se nota en la forma inadecuada que están haciendo en la notificación de las fotomultas y pues normalmente las fotomultas donde inadecuadamente se notifica y rampantemente, discúlpeme que utilice tanto la expresión, Sí. uno se cansa de estar yendo o de estar mandando solicitudes demostrando que no llegó la comunicación, que tengo una portería de 24 horas, que se equivocaron, que no vinieron cualquier cosa. Nos cansamos de reclamar hasta que tenemos que pagar la multa muchas veces hasta sin el beneficio del 50%. ¿Por qué? Porque el Estado se volvió. Sí, sí, no, pues todas las anotaciones y obviamente ejemplos, nos podemos ir de aquí a un montón, pues como de esas pequeñas situaciones y cotidianas que son el día a día, no solamente del, como lo dicen por ahí, del ciudadano a pie, sino también pues de, incluso a nosotros los abogados, pues sí que se, digamos, se burla de alguna manera la justicia al no tramitar bien un documento, un papel que se quedó, que hay que darle, bueno, etcétera. Pero esto pues hay que buscarle, digamos, la mejor manera posible. Yo creo que las personas pues mayores o que me escuchan, seguramente en Medellín o digamos estos lugares aledaños han podido ver un progreso
en materia pues de digamos de asesinatos. No hay pues muchos más asesinatos como los había antes con estos carteles mafiosos, o sea, el Estado digamos va demorado, pero va tratando también de mejorar, y obviamente vuelvo y repito, es parte como de nuestra contribución, como de acceder a también mejorar como las condiciones. Bueno, dando pues como paso, porque son varios temas y la idea tampoco es como extendernos sobre cada uno, sino que les quede, digamos, allí como la tarea también de profundizar sobre los temas. Eh, hago referencia especialmente al Estado Social de Derecho. Es de suma importancia porque es un término que ingresa apenas en la Constitución de 1991. Es decir, entonces, ¿qué antecedente tenemos anterior pues qué antecedente tenemos, perdón, de la Constitución de 1991? Y es la Constitución de 1886, como lo mencioné hace poco. Y entonces, ¿qué decía la Constitución? Que éramos un Estado de derecho. Y ahora nos dice somos un Estado social de derecho. ¿Cuál, digamos, es allí la gran diferencia dentro de estos dos conceptos, el del 86, de 1886, y el de que hoy nos compete o nos cobija, que es el Estado Social de Derecho de 1991? El del Estado de la Constitución anterior era netamente jurídica, es decir, si no estaba escrito, si no estaba en la ley, no se ceñía nada más, no se tenía en cuenta, digamos, a la persona, a su dignidad. No era reconocido el ser humano, sino si acaso las colectividades y lo que le competía al Estado. En cambio, digamos, en esta Asamblea Nacional Constituyente, lo que prima es no solamente el individuo, el ser humano, la persona, sino la sociedad. Y es aquí donde el Estado debe dirigirse a garantizar esa dignidad, unas condiciones mínimas. Y eso no solamente ha referido pues como en el tema de libertades de las personas, sino que también libertades, igualdades, las mismas garantías, vuelvo y repito, dignidad humana. Yo sé pues esto sigue sonando a veces bonito, maravilloso, pero es lo que tenemos, y es tratar de darle no solamente desde nuestro estado, sino desde nuestra misma concepción como ciudadano y ciudadano colombiano, conocer a lo que tenemos derecho y lo que tenemos como fuentes para defender esos derechos. Entonces, ¿qué hace el Estado? La idea es contrarrestar esas desigualdades, esas injusticias, esas retenciones o esas detenciones de la libertad, para ofrecer unos mínimos sociales de existencia y ofrecer a todos la oportunidad necesaria. Es decir, no pasarnos por encima de unos y de otros, sino tratar de estar en las mismas condiciones, con las mismas oportunidades, con los mismos beneficios, etcétera. Eso pues lo que propende mínimamente el Estado dentro de un Estado social de derecho. Aquí pues algo, vuelvo y continúo con la misma palabra, un poco romántico, pero la idea también es que le demos forma, y es que es un cuerpo armónico de valores que configura la comunidad social y política. Es decir, no solamente todo se lo debemos asumir a nuestros políticos o mandatarios, sino asumirlo como propio. Y es no solamente los deberes del Estado, sino los deberes para los asociados, es decir, nosotros como ciudadanos. Segundo punto, digamos, del inicial, pues que cuando se dio la introducción se habló de conocer los derechos y deberes que la Constitución consagra. Entre ellos tenemos entonces derechos y deberes constitucionales, pero entonces ¿cuáles son las diferencias entre derechos humanos y derechos fundamentales? Cuando nos los mencionan o hacen referencia. Cuando hablamos de derechos humanos es a nivel universal, es decir, en el contexto de por ser personas ya tenemos ese derecho a acceder a los derechos fundamentales. Esto suena pues muy repetitivo, pero es como en esos términos, las garantías universales que tenemos por el simple hecho de ser persona. Es decir, en todos los lugares del mundo, no solamente en Colombia, se nos deben de garantizar y respetar estos derechos humanos, que seguramente pues los conocemos. Es simplemente, digamos, como para nombrar algunos, como son 30 derechos fundamentales, derechos, humanos, que fueron
conciliados todas las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, hecho atroz que nos hace sentar a, digamos, hace sentar a los países y reflexionar qué fue lo que sucedió, cómo pudimos vivir casi que dos guerras continuas, o sea, qué nos está faltando y sobre todo por lo que no solamente sufre, digamos, los ejércitos o quienes se enfrentan, sino que también se ven allí expuestos la población civil. Entonces, en 1948, después de que termina la guerra, inicia este consenso por definir qué son los derechos humanos y el 10 de diciembre se saca por fin la Declaración Universal de los Derechos Humanos que constituye son 30 derechos. Entre ellos menciono pues algunos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. El segundo, todas las personas somos iguales sin importar nuestro origen, es decir, etnia, color, sexo, idioma, religión, etcétera. El tercero, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, así sucesivamente. Son unos derechos que son, digamos, mínimos, vitales para continuar, digamos, como con nuestra vida, llevar nuestra vida a cabo. Y los derechos fundamentales, entonces, ¿a qué hace referencia? Los derechos fundamentales son los consagrados dentro de una legislación, es decir, en este caso, los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución política. Eso no quiere decir que Colombia desconozca los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, como le dije hace un momento, son universales y constituyen de manera, digamos, radical todos los países, aunque hay unas excepciones, por ejemplo, en el tema de la pena de muerte, que debe ser respetada. Hay algunos estados, pues por poner ejemplo, Estados Unidos, China, que no respetan, digamos, la vida, todavía son, valga la redundancia, estados que tienen, por ejemplo, la pena de muerte para personas que son condenadas, incluso países como Irán, también Vietnam y la India, Japón también lo aplica, son estados que no se acogieron especialmente a este derecho. Bueno, que lo ideal y siempre lo importante es que todos los estados puedan estar sometidos a lo mismo, no solamente algunos. Entonces sigo como con la explicación de los derechos fundamentales y son los que están consagrados en nuestra Constitución. Están pues prácticamente allí constituidos después del artículo 11. Después del artículo 11 se habla de los derechos fundamentales. Después lo digamos lo que nos compete y lo debemos conocer. Ojalá cuando terminen o pues cuando termine pronto esta cátedra o pequeña charla se puedan sentar en otro momento más cómodo, leer qué derechos fundamentales nos cobijan y digamos consagra la Constitución. Entonces digamos que tenemos como en este concepto la Constitución Política de Colombia como norma de normas contiene los principios orientadores del ordenamiento jurídico. Entre ellos está el consagrado los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, así como las instituciones a cuyo cargo está la tarea de serlos vigentes. Es decir, pues ya el Estado, como lo vamos a explicar más adelante, pues tiene unas ramas de, digamos, del poder público, cada una le compete pues, según pues sus funciones, tiene el deber de proteger algunos derechos o ciertos derechos. Entonces es saber también a qué entidades públicas nos dirigimos para reclamar esos derechos. Bueno, allí pues como a grosso modo trato de dar un poco pues como la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Especialmente en estos momentos nos compete los derechos fundamentales, darle mayor trascendencia. Aquí está pues como el referente de qué contenido, cuál es el contenido transversal, pues como para no leerles todos los artículos, porque nos podemos aquí ir incluso con un solo artículo toda la noche, pues, y conversar y bueno, opinar, que también nos sucede mucho, que tampoco es que no sea menos meritorio, pero que nos pasa. Son desde el artículo 11 hasta el artículo 95 lo que constituye, digamos, como estos derechos fundamentales. Incluso pues la Constitución, si la han de pronto como medio ojeado, saben que tienen
de 380 artículos, pues de los cuales ya hasta el momento tienen más de 50 reformas. O sea, esto cada vez más o le quitan o le ponen más leyes, pero bueno, la idea es estar un poco por enterado. Para no extenderme un poco más con estas, digamos, reflexiones, dentro de lo que nos compete como derechos fundamentales, pues inician desde el título 2, que son de los derechos y garantías y deberes, que van especialmente referidos a la población, es decir, a los colombianos, incluso quienes son también residentes extranjeros. A ellos obviamente, como dice pues una pequeña frase de la jurídica, que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Dando inicio entonces desde el artículo 11, capítulo primero de los derechos fundamentales. Allí transversalmente lo que se trata pues de acoger es el derecho a la vida y la integridad personal, también el grupo de libertades, es decir, esas libertades de expresión, libertad a la intimidad, todo este tipo de expresiones, digámoslo así como en términos generales, son importantes dentro de ese grupo de libertades. Y tercero son los derechos que se refiere a la igualdad. Aquí digamos es transversal, 3 puntos como para entender también nuestra Constitución, y es que generalmente hace referencia al tema de las libertades, de la igualdad y a la dignidad humana, ¿cierto? Por encima, digámoslo así, de lo que pueda ser más procedimental en términos jurídicos. En el capítulo segundo, pues allí hay unos componentes mucho más macros, por así decirlo, son los derechos sociales, económicos y culturales, es decir, o sea, no son unos derechos individuales, sino a nivel colectivo. ¿Qué compete allí? Pues el derecho a una familia, el derecho mínimo a una vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a la educación, ¿cierto? Pues que nos articulan y nos ponen en relación con la sociedad. El capítulo tercero pues comprende los derechos colectivos y del ambiente, pues especialmente como su nombre lo indica, es al medio ambiente, a la protección y cuidado del medio ambiente. El capítulo cuarto nos hace referencia a la protección y aplicación de los derechos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué herramientas tenemos para reclamar, digamos, me disculpan la expresión, si suena muy carretudo, todo lo que he venido diciendo hasta hace ya casi media hora, si todo lo que he mencionado realmente lo puedo garantizar? Sí, en el capítulo cuarto, allí te dan pues varias alternativas para proteger esos derechos, entre ellos y especialmente el más importante, la acción de tutela, está también la acción popular, las acciones de grupo, que más adelante trataremos de diferenciarlas un poco, incluso pues también está el derecho de petición, etcétera, de pronto para los ejemplos que nos ponía el compañero que intervino hace poco. En el capítulo quinto están de los deberes y obligaciones que tiene el ciudadano para el Estado. No todo puede ser, como lo menciono, digamos color rosa, o sea, todo para mí, nada para ellos. Es también cuál es el aporte o qué debo asumir como ciudadano del Estado colombiano, cuáles son mis deberes y mis obligaciones. Trascendental conocer y saber cuáles son también mis deberes. No solamente leer mis derechos y estar, digamos, reclamando y reclamando, que es sumamente importante porque hay derechos conexos como es el tema de la salud. La salud, pues, no me equivoco, no está constituida, no está, digamos, mencionada o suscrita en la Constitución política, pero se concibe como un derecho conexo. Es decir, si a usted le falta la salud, ¿qué puede perder más adelante? La vida. Entonces, por ejemplo, usted que reclama en una tutela es su derecho a la vida. ¿Cuál es el derecho conexo? Sería el derecho a la salud. Bueno, como para seguir dando, para que sea más explicado, les voy a poner un ejemplo de los que concibe, digamos, las pruebas ECAES, que van a ver pues que son casi que importante conocer unos mínimos, darle las bases que les estoy diciendo y ojalá no se quede con estas bases para que podamos mejorar y digamos sonará también horrible el término de reclamar, saber qué reclamamos y a dónde nos referimos. Eso es una de mis ideas pues como con esta pequeña charla, es que ustedes no se aprendan esto de memoria porque pues puede ser uno muy prodigioso y todo, pero incluso
como mi profesión tampoco me da pues para aprenderme tantas leyes y tantos artículos, pero sí sé a qué ley o a qué código dirigirme cuando tengo una necesidad o algún litigio o algún inconveniente o dificultad, más o menos tener el referente a dónde debo ir. Pues ahora no nos saldremos un poco de la Constitución, pero la idea pues es que también le genere a usted un poco de curiosidad todo lo que se pueda conversar. Entonces el primer ejemplo de las pruebas de CAES dice, pues se los voy a leer porque seguramente a muchos no se les, de pronto no se ve muy bien, aunque se les compartió el link para que puedan visibilizar y realizar la lectura conmigo. Y la idea pues es como que traten todos allí como es desde el chat, como responder a la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años. Se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la Buenas noches, se les cortó Ahora el sí, audio. ahora sí, ya nos está escuchando. Sí, ya, ya. Bueno, Gracias a Dios. bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿no escucharon el ejemplo? Lo estaba leyendo. Ah, bueno, entonces pueden irlo siguiendo también con el enlace que les acabo de compartir de la aplicación. Pero entonces vamos a continuar y por favor vayan colocando por el chat la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Bueno, vuelvo y hago un poco como la lectura detenida. Dice, cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Hola, ahora sí escuchan. Ahora sí, Antonio. Bueno, muchas gracias. Entonces vuelvo otra vez con la lectura. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podría emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiese trabajar allí. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera permanente y correcta a un principio constitucional? Yo sé que lo hicimos de manera general el recorrido porque la idea es que ustedes profundicen, pero allí está el reflejo, digamos, como de una de las preguntas que nos hacen CAES. Ahora, digamos, como nos ponemos a disposición ustedes, ¿cuál consideran la respuesta correcta? Antonio, ¿puede leer las respuestas, por favor? Bueno, procedo a las respuestas. Dice A. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos en no emplear a Rosa. Y D. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. Entonces recibimos pues un poco allí como sus apreciaciones o respuestas en cuanto a la pregunta sugerida.
Bueno, como para ponerlos entonces en contexto de la respuesta en este caso a la pregunta pues como de qué principio constitucional se estaría vulnerando, la respuesta es la ley literal D. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. Por eso les decía ahora, es un principio y es un derecho fundamental, pues conocer como a qué tenemos y a qué debemos conocer y a qué instancia recurrir. Por ejemplo, si se da un o no o se entera sobre un tema de discriminación, ¿cuál sería el proceso para hacer conocer esa discriminación? Entonces, eso obviamente pues requiere digamos del conocimiento mínimo constitucional. Ahora pues haremos referencia como a esos mecanismos de protección que tenemos. Voy a poner un segundo ejemplo, lo voy a leer nuevamente. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. La pregunta es, ¿la diferencia en la tarifa es A, injusta porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a todos? B, justa porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. C, justa porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentren en edad de aprender. Y D, injusta porque al haber tarifas reducidas, el museo recibe menos ingresos de lo que recibiría si todos pagan la tarifa completa. Entonces, leemos sus sugerencias en relación a las respuestas. Bueno, allí pues como entre las sugerencias que tenemos, digamos de manera general hay una respuesta acertada que es la literal B, que dice justas porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la educación debe promoverse. Pues allí hay varios, digamos, derechos fundamentales que se defienden y es en principio el derecho a los menores que siempre se va a sobreponer artículo 44, pues para el conocimiento de usted se sobrepone los derechos de los niños por encima de los derechos de los adultos, es decir, de los mayores de edad. En Colombia, pues para conocimiento vale resaltar de que somos ciudadanos o mayores de edad a partir de los 18 años. Pues eso digamos no es desconocimiento genérico, pero así está consagrado. Y por ende, o sea, los menores de 18 años siempre, pues para la Constitución van a ser considerados como niños. E incluso si tiene 17 años es considerado como niño. Y por ende pues su derecho va a estar por encima de los adultos y como lo mencioné ahora también el derecho al acceso a la cultura, cierto, allí hay como esos referentes y esos dos derechos expuestos. Ahora seguimos con la presentación, pues ya digamos ahí ustedes también pueden ir leyendo las otras preguntas como para que las tengan presentes sobre el desarrollo de los temas. Pues esto nos puede llevar más tiempo, la idea es que los podamos llevar a cabo de manera rápida y juiciosa y es la organización del Estado, es decir, las ramas del poder público que se encuentran consagradas a partir del artículo 113. Pues es importante, como les dije ahora, volverlo a mencionar porque dentro de las competencias ciudadanas que exige ECAES son uno de los mínimos digamos, conocimientos que debemos tener. Entre ellos pues está la organización del Estado, es decir, las ramas del poder público. Entre ellas está, que los conocemos, que es la rama ejecutiva, el legislativo y el poder judicial. Y hay unos organismos que también son de manera independiente, todos 5 son de manera independiente. En este caso también los organismos de control y organismos electoral. Entonces, por ejemplo, el poder ejecutivo, que está en cabeza de ¿quién? Pues es el más evidente y el que más conocemos, que es el presidente Iván Duque, que es el cabeza, digamos así, de lista, quien es el que se encarga de esa rama del poder. Todas las ramas tienen el mismo poder, pero aquí pasa algo muy, digamos, chistoso, y es que en Colombia se le da mucha más trascendencia al poder ejecutivo que al poder legislativo y judicial.
aunque también conocemos un poco el legislativo, todo lo que pasa o ese, digamos, espectáculo que sucede en el Congreso. Bueno, no me alejo como para darles más referente. El Poder Ejecutivo, en cabeza obviamente del presidente de la República, que es Iván Duque, y allí pues tiene como la consigna de ser el jefe de Estado y jefe de gobierno. Pues la tarea del presidente es garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos. En esa, digamos, jerarquía que tenemos en el Poder Ejecutivo continúan los gobernadores y alcaldes, dando pues como un pasón, por así decirlo, me disculpen la expresión, pues en cada rama, pues también porque el tiempo apremia. Seguimos con el Poder Legislativo, pues como lo mencioné ahora, el Congreso de la República, que está pues en dos cámaras, así lo llamamos pues jurídicamente, que es el Senado y la Cámara de Representantes. Lo que les compete a ellos es la promulgación, modificación, reformas de las leyes, incluso de la Constitución. También elegir altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial. También están pues como en la garantía de los organismos de control y de las organizaciones electorales. Pues allí les pongo el referente como el artículo para que ustedes profundicen y realicen la lectura. El Poder Judicial, aquí pues un poco, digamos, más complejo, pues porque son los encargados de administrar justicia en nuestro país. Pues sabemos que aquí hay muchísimas falencias en términos de judiciales, pero bueno, así se constituye en estos términos como el de la organización del Estado. Entonces lo que a ellos les compete también es velar por el cumplimiento de la ley y castigar a sus infractores. ¿Quiénes constituyen la rama de Poder Judicial? La Fiscalía General de la Nación y también las Altas Cortes, que es la Corte Constitucional, que es la que protege, o pues como su nombre lo indica, la Constitución. Está la Corte Suprema de Justicia, pues que se encarga de tres instancias dentro del derecho, que es la penal, la civil, agraria y la laboral. Está el Consejo de Estado, que se encarga, digamos, de los asuntos de lo contencioso administrativo, y está el Consejo Superior de la Judicatura, que es quien sanciona abogados y bueno, también tiene competencias para sancionar a algunos algunos funcionarios. Los organismos de control, pues aquí compete la Contraloría General de la Nación, quien es pues la que debe garantizar como el control y la vigilancia de los recursos de la administración, es decir, los recursos de la nación. Son ellos los que deben garantizar eso, que esa platica, que tristemente sucede, se vaya a bolsillos de otro. Quienes constituyen los organismos de control: la Contraloría General de la Nación y el Ministerio Público, que a su vez el Ministerio Público está pues constituido por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas dos entidades del Ministerio Público se encargan especialmente de los derechos humanos y derechos fundamentales. Y tenemos la última, la organización electoral, pues que está constituida por el Consejo Nacional Electoral, y son ellos los que dan, digamos, garantía a una elección. Son los que revisan el cumplimiento de las normas en cuanto también a partidos políticos, el tema de elecciones, el conteo de votos, que lo conocemos en los términos legales como escrutinio, ¿cierto?, de votación nacional. Pues allí pues es donde se ve reflejada el fortalecimiento de la democracia y la participación de los ciudadanos. Pues esto, digamos, pues muy rápido, y me disculpan pues porque el tiempo apremia. Y pues también teníamos como dos preguntas con relación a estas ramas de poder público. La pregunta pues que aquí se nos expone es, la leo: en el año 2006 el gobierno de un país decidió dejar de controlar los precios de los medicamentos, libre de regulación estatal. Los laboratorios multinacionales modificaron los precios de los medicamentos en ese país a tal punto que llegaron a ser los más altos de Latinoamérica, y por ejemplo algunos productos para la diabetes llegaron a tener los precios más altos del planeta. Recientemente el Ministerio de Salud de ese país decidió declarar el interés público, una palabra importante dentro de la lectura, un medicamento vital para el tratamiento de la leucemia llamado Leuce.
La declaración del ministerio implica que otros laboratorios diferentes a la multinacional que tiene la patente podrá producir el medicamento y venderlos como genérico a un precio menor que al ofrecido por la multinacional. La pregunta es, al liberar los precios de los medicamentos y posteriormente declarar de interés público al LEUCE, el gobierno beneficia a las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia. B, las multinacionales farmacéuticas y a los laboratorios nacionales. C, los pacientes de diabetes y a los pacientes de leucemia. Y D, el Ministerio de Salud y a los pacientes con diabetes. Pues como para darle más celeridad al tema, la respuesta en este caso es la B, es la A, perdón, pues porque aquí, como dice la respuesta, a las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia, allí hay una, un interés público que se sobrepone como a los intereses de unos particulares en poner los precios o tratar de manipularlos en el mercado. El cuarto punto, que hace más referencia como a los poderes del Estado, dice la pregunta: un funcionario público de alto nivel, al verse involucrado en un proceso jurídico por corrupción, acude a sus contactos en el Congreso de la República para que le hagan las siguientes propuestas al juez. Si absuelve el funcionario, promoverán una reforma a la ley vigente que lo beneficiaría. La pregunta es, si el juez absuelve al funcionario para que la reforma se promueva, ¿estaría vulnerándose el principio constitucional que establece? Las preguntas son: A, el derecho de todos los acusados al debido proceso. B, que la rama judicial debe ser un poder independiente. C, que es potestad del Congreso tramitar propuestas de reforma a las leyes. Y D, que el Estado debe garantizar el trato equitativo de los ciudadanos ante la ley. Pues también pues como en sugerencia de ustedes y conociendo digamos las respuestas, aquí la respuesta que compete es el literal B, por lo que mencioné también hace un momento, y es que la rama judicial debe ser un poder independiente, es decir, no debe constituir influencias de otros entes de control para que ejerza sus funciones, sino que lo haga de manera independiente. En el quinto ejemplo, pues la pregunta es: en una entidad pública de orden nacional decidieron pagarle a cada uno de los hijos de todo funcionario fallecido un sueldo equivalente a la pensión que su padre tenía si se jubiló, o que le correspondería tener de haberse jubilado. La pregunta es: frente a esta situación de gastos injustificados de recursos, ¿debe intervenir? Ahora lo mencionamos. Y las posibles respuestas son: A, la Contraloría General de la República; B, el Congreso de la República; y C, el Ministerio de Hacienda; D, el Presidente de la República. Ahora lo mencionamos de quién es el que se hace garante de la vigilancia y control de los recursos de la administración y el buen manejo de esos fondos de la nación, y es la Contraloría General de la República. O sea, ellos son los que son los garantes de que ese tipo de gastos injustificados, como el que se expone en este enunciado, no se lleven a cabo. Ya de manera pues rápida, como para terminar la intervención, pues la idea es ver los últimos como los mecanismos de participación ciudadana, es decir, cómo se cumplen estos derechos y deberes que ahora mencionamos y que segura y espero pues que ustedes terminen de profundizar y leer de manera juiciosa. Aquí pues tenemos mecanismos de participación como es el voto, pues el que ejercemos generalmente pues cada 4 años cuando hay elección de presidente, de alcaldes, gobernadores, de concejales, incluso de diputados, pues eso ya pues de manera departamental y de manera local, digamos que eso es como el voto, como el referente pues mayor de nosotros, pero tenemos otros mecanismos, como es la iniciativa popular legislativa y normativa, pues allí es el pueblo que también puede proponer leyes. En el cabildo abierto, pues este se lleva mucho más a cabo, digamos, en la JAL, es decir, que todos participamos para decir lo mejor en nuestra comunidad.
También tenemos el referendo, pues digamos que uno de los ejemplos para entender el referendo es digamos, la convocatoria que se quiere hacer ahora para la cadena perpetua, por ejemplo, de violadores o abusadores de menores de edad. Ese sería el ejemplo, pues claro, para el referendo. Una revocatoria del mandato es lo que se conoce pues cuando un mandatario, un gobernador, un alcalde, incluso pues el presidente, no estamos a gusto o está incumpliendo con su plan de gobierno, pues hay manera, digamos, de revocarle o pues en términos coloquiales sacarlo del mandato. El otro mecanismo de participación es el plebiscito, pues digamos aquí el ejemplo claro es lo último que pasó en el año 2016, son los acuerdos de paz. Allí pues se hizo una consulta, por así decirlo, con todo el pueblo, con todos los ciudadanos, para saber si están de acuerdo o no por los acuerdos de la paz pues firmados en La Habana. Y por último está pues la consulta popular. Esa se lleva más a cabo de manera local, es decir, digamos en municipios o departamentos. El ejemplo pues más reiterado es el tema de la explotación minera, que muchos pueblos o ciudades se resisten, digamos, a esta explotación y votan para que su pueblo, su ciudad, no se vea afectada, digamos, en términos ambientales por estas maquinarias o este tipo de explotación. También el otro ejemplo de consulta popular fue la ley anticorrupción que hace poco votamos, que bueno, trágicamente Colombia, pues digámoslo así, no votó más por la ley anticorrupción, sino más casi que en contra. Bueno, ahí disculpan un poco pues como al final de ser pues como tan a las carreras, pero bueno, lo ideal es que a ustedes se les pueda compartir la diapositiva y puedan tener como acceso o curiosidad como a la Constitución, que es la que consagra todos estos mecanismos. Ya nos quedará pues faltando los mecanismos de protección de estos derechos, pero seguramente ustedes los van a poder profundizar desde allí mismo, como lo digo, la Constitución. Muchísimas gracias a todos y todas y bueno, espero que haya sido provechosa la conversación o la cátedra. Bueno, muchas gracias. Dulfay, bien pueda continuar. Perdón, Elsa, te interrumpo. Antes de darte la palabra, Elsa, me presento. Mi nombre es Dulfay del Socorro López Morales. Soy la coordinadora de los programas de administración. Y Antonio, solo me queda darte las gracias. Creo que hoy fue una excelente cátedra y todo nos quedó súper claro. O sea, es increíble cómo resumes todo en una hora, ¿cierto? Y frente a los ejemplos que diste de lo de Saber Pro, me pareció excelente. Espero que a todos les haya gustado esta cátedra y efectivamente les estaremos enviando las diapositivas, las memorias y demás elementos para que los tengan en cuenta. Antonio, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Bueno, no dejaron ninguna pregunta en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, ya como para finalizar. Bueno, parece que no hay preguntas. Recuerden registrarse, por favor, en el enlace para poderles enviar las memorias. Sí, yo lo he dejado varias veces. Voy a volverlo a colocar. Listo. Para todos, una feliz noche y muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por... Que estén bien. Hasta luego.